Ok, ya hemos hablado de la parte teórica del método de sustitución y ahora entonces vamos a resolver algunos ejemplos para aprender cómo trabajar con este método. Entonces nuestro primer ejemplo número uno, va a ser calcular la siguiente integral. Calcular la integral de la función exponencial e elevado a la 4x de x. Entonces, bueno, como ya sabemos, debemos aplicar el método de sustitución, de modo que entonces reescribimos nuestra integral o escribimos nuestra integral primero. Tenemos la integral de e a la 4x de x. Entonces observe que podemos hacer la sustitución u igual a 4x, cuya derivada será 4 de x. Entonces, como nosotros aquí solamente tenemos dx, entonces acá vamos a despejar, es decir, el de u igual a 4 de x, despejamos a dx para obtener de x solo. Entonces nos queda ese 4 que está multiplicando, pasa a dividir como un cuarto de du igual a dx. Entonces observe que aquí tenemos u, ya tenemos el dx, y podemos entonces reemplazar o sustituir, más bien en la expresión correcta, sustituimos. Observe que nuestra integral ahora se convierte en la integral de e a la u, que es el 4x, por dx, pero recuerde que dx es un cuarto de u. Ahora, por propiedades de la integral, sabemos que ese un cuarto va a salir de la integral, un cuarto de la integral de e a la u de u, y esta integral e a la u de u la sabemos resolver en términos de u, nos va a quedar un cuarto de e a la u más c. Y recuerden que finalmente recuperamos la variable, es decir, volvemos a sustituir a u en términos de x, que es 4x. Entonces nos queda un cuarto de e a la 4x más c. Entonces, pues de esa manera sencilla aplicamos el método de sustitución para resolver esa integral. Ahora bien, vamos a ir aumentando la dificultad en nuestros ejemplos. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo número 2. Nos pide calcular la siguiente integral. Calcular la integral de 3x a la 2 más 5 todo elevado a la 4 por x de x. Ok, nuevamente la idea es identificar quién va a ser nuestra sustitución. Entonces empezamos escribiendo nuestra integral original, que es integral de 3x cuadrado más 5 todo a la 4x de x. Nuestra sustitución será entonces, evidentemente, será u igual a 3x cuadrado más 5. Es decir, vamos a tomar toda esta expresión que está en el paréntesis como u, puesto que al derivar obtenemos 6x más la derivada de 0 de 5, que es 0, pues no la ponemos, y esto está derivado respecto a x, entonces nos queda 6x de x. Pero observe que de este lado solamente tenemos x de x, es decir, debemos deshacernos del 6, y una de las formas es pasándolo a dividir allá. Un sexto de du es igual a x de x. ¿Okay? Entonces ya tenemos todos los ingredientes
para aplicar el método de sustitución. Entonces observe que esto será la integral. Lo que está entre paréntesis, dentro del paréntesis, hemos dicho que es u, y todo eso pues está a la potencia 4. Y el x de x sabemos que es un sexto de du. Lo acabamos de hacer ahora. Entonces esto multiplicado por un sexto de du. Un sexto de du. Por propiedades de la integral sabemos que un sexto como constante sale de la integral. Entonces nos queda un sexto de la integral de u a la 4 de u. Y esta es una integral que también sabemos resolver de manera sencilla. Es un sexto de, recordemos que la integral de u a la 4 será u a la 5 entre 5 más la constante c. Todo esto va a ser igual a tener, haciendo la operación de fracciones, 1 por u a la 5 nos va a quedar u a la 5 entre 30 más c. Y recuperando la variable, esto es lo mismo que tener un 30avo, es decir, puedo escribir un 30avo de u a la 5, pero recordemos que u es 3x cuadrado más 5. 3x cuadrado más 5, todo elevado a la 5 más c. Entonces, aquí finaliza nuestra solución de nuestro segundo ejemplo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Vamos a seguir haciendo otros ejemplos con el objetivo de que el método quede lo más claro posible. Vamos a pasar aquí a una nueva página. Ejemplo número 3. Entonces nos piden calcular la integral de la función 1 sobre x que multiplica a 9 logaritmo natural de x más 3x. Entonces, esa se ve complicada en un principio, pero realmente ahora que vamos a hacer la solución, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no está tan difícil. Entonces, partimos escribiendo nuestra integral, ¿cierto? La integral de 1 sobre x que multiplica a 9 veces el logaritmo natural de x más 3, todo de x. Entonces, bueno, observe que la sustitución en este caso debe ser u igual, u igual al logaritmo de x. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar sustitución todo lo que está en el paréntesis. 9 logaritmo de x más 3. Puesto que al derivar, observe que al derivar, la derivada de 9 logaritmo de x va a ser 9 por la derivada de logaritmo, que es 1 sobre x, más 0, que sería la derivada de 3. Entonces nos va a quedar igual a esta expresión que tenemos aquí. Pero observe que, bueno, aquí hay que trabajar un poquito más para poder ver bien cómo hacemos la sustitución. Entonces observe que esta integral original la podemos reescribir de la siguiente manera. 1 sobre 9 logaritmo de x más 3 por 1 sobre x de x. Entonces miren que esto que está aquí, todo esto que está aquí es u. Y esta parte que está acá, el 1 sobre x de x, la podemos obtener si despejamos el du de acá, lo despejamos de la expresión de du. Es decir, observe que esto es equivalente a tener que un noveno de du es igual a 1 sobre x de x.
¿Ok? Entonces ya de esa manera podemos hacer la sustitución integral de 1 sobre 9 logaritmo de x más 3, pero dijimos que toda esa expresión es 1, perdón, es u. Entonces lo reemplazamos por u. Esto es u. Y el 1 sobre x de x es un noveno de du. Nuevamente, por propiedades de las integrales, un noveno sale de la integral como una constante y nos queda la integral de 1 sobre u de u, la cual sabemos que esto va a ser un noveno. La integral de 1 sobre u de u es el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante c. Y ahora recuperamos la variable. Esto nos va a quedar un noveno logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero recordemos que u es 9 veces el logaritmo natural de x más 3. Todo esto más la constante c. Recuerden que siempre debemos poner la constante c, puesto que estamos resolviendo integrales indefinidas. ¿Okay? Vamos a hacer ahora nuestro ejemplo número 4. Ejemplo 4. Vamos a calcular la integral de cotangente de x de x. Entonces, bueno, esta integral es interesante, puesto que en un principio no podemos ver la estructura, ¿cierto? No podemos ver la estructura de una composición, pero observe que la integral de cotangente de x la podemos reescribir como cotangente es coseno de x. Recordemos las identidades trigonométricas: coseno de x sobre seno de x de x. Y entonces observe que si tomamos la sustitución u igual a seno de x, su derivada será coseno de x de x. Es decir, esta parte de aquí es u y todo lo que está arriba es de u. O sea que simplemente nuestra integral se reescribe como la integral de, bueno, arriba nos queda coseno de x es de u dividido entre seno, que es u. Y así pues de manera muy sencilla nos quedará la integral de 1 sobre u de u, que es lo mismo que tener el logaritmo natural del valor absoluto de u a c. Pero recuperando la variable obtenemos logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u es seno de x más c. Ahora bien, podemos dejar la respuesta así, pero también la podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir, podríamos simplificar un poco más, aunque, bueno, podríamos simplemente dejarla así para no complicarnos la vida. Podríamos intentar usar otras identidades para simplificarla un poco más. Es decir, podemos escribir esto: logaritmo natural de seno, pero recordemos que seno es 1 sobre secante, cosecante de x más c. Y por propiedades de los logaritmos, ¿cuál propiedad? Esta. Recordemos que el logaritmo de a entre b es lo mismo que tener el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Le podemos aplicar esa propiedad y entonces obtendríamos lo siguiente: logaritmo
natural del valor absoluto de 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x más c. Pero todos sabemos que logaritmo natural de 1 es 0. De modo que la respuesta la podríamos escribir con menos el logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x más la constante c. O simplemente dejarla como la obtuvimos al principio, no hay ningún problema. Ok, entonces, bueno, para finalizar vamos a hacer el ejemplo número 5, finalizar esta parte de los ejemplos de las integrales indefinidas usando el método de sustitución. Vamos a terminar con nuestro ejemplo número 5, esta parte. Entonces, ejemplo 5. El cual nos pide calcular la integral. Bueno, esta es un poco más complicada. A la 3, integral de... Bueno, en realidad no. En realidad no es tan difícil. X a la 3, integral de x a la 4 más 2 de x. Ok, entonces, bueno, nuevamente, solución. Entonces escribimos nuestra integral de x a la 3 raíz de x a la 4 más 2 de x. Entonces tomamos la sustitución. U igual a x a la 4 más 2, cuya derivada será 4x a la 3 de x. Entonces observe que todo de aquí es u, y aquí tenemos x a la 3 de x, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces debemos despejar para obtener un cuarto de du es igual a x a la 3 de x. Entonces bien, observe que tenemos obtenemos la integral de todo lo que está dentro de la raíz, sabemos que es u. Vamos a escribirlo bien, u. Y la parte de x a la 3 de x sabemos que corresponde a un cuarto de du. Entonces, bueno, simplemente esto va a ser un cuarto, sale por propiedad de la integral de raíz de u, y esto va a ser un cuarto de la integral, la reescribimos como u a la 1 medio de u para poder integrar fácilmente. Esto es un cuarto. Integral de u a la 1 medio es u a la 1 medio más 1, pero sabemos que 1 medio más 1 es 3 medios, dividido entre 3 medios. Voy a escribir esto aquí, escribirlo mejor aquí, de la siguiente manera. Esto así. Todo esto más la constante c. Ok, y ahora mire que tenemos lo siguiente, tenemos un cuarto. Aquí vamos a aplicar la ley de la oreja, es decir, vamos a poner un 1 aquí, entre la u y el 3, aquí aplicamos ley de la oreja, y entonces obtenemos lo siguiente, obtenemos 2 tercios de u a la 3 medios a la constante c. Y esto es, bueno, multiplicando las fracciones vamos a obtener, antes de multiplicar podemos simplificar. Entonces
primero simplifiquemos. Mitad 1, mitad 2. Entonces vamos a obtener simplemente un sexto de esta u a la 3 medio. Vamos a aplicar la siguiente propiedad. A la m sobre n, lo podemos escribir como raíz enésima de a la m. Entonces, claramente u a la 3 medio lo podemos escribir como raíz cuadrada de u a la 3, por esa propiedad que acabamos de escribir allí. Entonces, esto va a quedar raíz cuadrada de u a la 3 más la constante c. Y finalmente recuperamos la variable. Tenemos un sexto de raíz de u, pero u es x a la 4. X a la 4 más 2, todo elevado a la 3. Así. Podríamos simplificar un poco más, pero en este caso nuestra solución allí está bien. Y entonces, bueno, con este ejemplo número 5 terminamos la parte de los ejemplos.